Este es un diseño que hice hace poco, un cargador de baterías que verán más adelante en el canal, y quiero fabricar las PCBs de este proyecto en China. Hola, mi nombre es Juan, está en el mundo de electrónica y hoy voy a guiarlos en este proceso. Existen muchas páginas para hacerlo, pero hoy me voy a centrar en PCBGoGo. En la descripción del video les dejaré un enlace que los dirigirá a su página web. Tienen servicios de fabricación de PCB flexibles, stencils, ensamblaje de PCBs, etc. Primeramente, les recomiendo ir a la parte superior derecha y crearse una cuenta. Con ella podrán seguir el proceso de fabricación, el pedido en general y ganar un cupón de $50 en el primer pedido. Después de crear la cuenta, voy a ir a Instant Quote y luego a PCB Prototype para cotizar las PCBs. Les voy a explicar uno a uno cada ítem para seleccionar todos los parámetros ideales acordes a la PCB que deseemos fabricar. En Material, lo usual es el FR4, que es fibra de vidrio mezclada con epoxi, junto con las capas de cobre de la PCB, y funciona para la mayoría de aplicaciones. Las de aluminio son aquellas PCBs en las que, en una de sus caras, se encuentra una capa de aluminio que actúa como disipador. Un ejemplo de aplicación de estas PCBs puede ser una lámpara LED. La capa de aluminio puede presentarse internamente en medio de la placa o externamente en la capa inferior de esta. Las de cobre siguen el mismo principio, pero la capa de aluminio se reemplaza por una de cobre, y esta vez solo se tiene la segunda opción, externamente en la capa inferior. Las Rogers son similares a las normales, pero son más rígidas, tienen menos pérdidas en alta frecuencia, mejor calidad en los planos de cobre, en fin, pueden encontrar más o menos ventajas según donde investiguen. Pero lo importante es que son de alto rendimiento, ideales para altas frecuencias, usualmente utilizadas en RF. Podemos elegir entre dos tipos, 4003C o 4350B. El rendimiento de cada una entre sí es ligeramente diferente, pero lo más importante es que la 4003C es libre de halógeno, lo que la hace más amigable con el medio ambiente. HDI es un tipo de PCB utilizada en aparatos electrónicos de gran miniaturización, como los teléfonos celulares, computadores portátiles, etc. Es un tema bastante amplio y del que no tengo tanto conocimiento, por lo que no puedo hablar tanto de él. Pero como mi PCB no es de este estilo, me limitaré a elegir Normal. En Board Type, Single Piece se refiere a recibir X cantidad de PCBs de forma individual, cortadas y separadas totalmente entre sí. Panel by PCBGoGo permite entregar un panel grande con todas las PCBs incrustadas y se retiran fácilmente con un pequeño quiebre. Se disponen de esta forma para poder ensamblarlas con facilidad usando una máquina pick and place, en vez de poner en la máquina una a una cada PCB. En Board Type elegimos cuántas PCBs tendrá el panel horizontal y verticalmente, justo como lo indica el ejemplo. En Edge Rails añadimos bordes de PCBs vacías para sujetar las PCBs a la máquina pick and place o cosas por el estilo, y podemos elegir si queremos que las tenga de forma vertical, horizontal o sin ellas, según como prefieran. Aquí en el ejemplo se aprecia mejor. En esta casilla pueden escribir alguna indicación especial sobre la posición, tamaño, forma, etc. de los parámetros que describí anteriormente. En Route Process, Panel as B-Scoring entrega el punto de quiebre de la PCB hecho en forma de V y Tab Route con una pestaña pequeña fresada, o inclusive podemos elegir ambas, según como lo prefieran. Xout Allowance in Panel nos pide aceptar o no aceptar. En la producción de las PCBs es normal que alguna de ellas pueda salir defectuosa, y ellos igualmente la envían, pero marcada con una X o algo por el estilo. La empresa nos dará la cantidad de PCBs que pedimos y sin defectos, pero también enviarán las defectuosas, porque cortarla y sacarla del panel no es posible sin romperlo. Si por ejemplo, pedimos 8 paneles con 12 PCBs cada una, y salieron 3 PCBs defectuosas en todo el proceso, enviarán los 8 paneles con 3 PCBs marcadas con una X, y adicionalmente un noveno panel con 3 PCBs sin defectos para compensar las 3 defectuosas. Si aceptamos, aprobamos que ellos hagan todo lo que dije anteriormente. Si no aceptamos, recibiremos los paneles sin defecto alguno, pero esto implica que, si alguna PCB sale defectuosa, ellos tendrán que fabricar más paneles hasta tener la cantidad que pedimos sin defecto alguno, y esta opción sube el costo y se genera desperdicio de recursos y materiales en la fábrica.
En mi caso, como no tengo máquina pick and place y quiero ensamblarlas manualmente, elegiré Single Piece. Different Design in Panel requiere escribir un número, haciendo referencia a la cantidad de diseños que hay en un archivo. Es decir, si escribo 3, quiere decir que mi panel o PCB va a contener 3 diseños de PCBs diferentes. Como en mi caso es un único diseño, escribiré 1. Size y Quantity cambian a Single si elegimos Single Piece. Y ahora debemos ingresar las dimensiones de nuestra PCB y cuántas unidades queremos. Como pueden observar en EasyEDA, el programa que yo uso, mi PCB es de 50 por 35 milímetros, así que introduzco estos valores en las casillas. Para Quantity voy a seleccionar 10 unidades. Layers se refiere a la cantidad de capas que tiene nuestra PCB. Si elegimos una capa, debemos decirle en qué capa están las pistas, en qué capa o capas está la máscara anti-solder y en qué capa o capas la máscara de componentes. Si elegimos 4 capas o más, debemos indicarle el nombre de las capas que usamos en nuestro programa de diseño y hacerlo en orden descendente para evitar errores en el orden de las capas al fabricar la PCB. Si elegimos 2 capas, no debemos elegir nada más, y como pueden observar, la mía tiene 2 capas. Seleccionaré 2 Layers. TG, en resumen, hace referencia a la temperatura a la que el epoxi de la PCB pasa de ser duro y resistente a blando y suave. Lo estándar para aplicaciones de baja exigencia es elegir 130-140, pero para aplicaciones más demandantes, como en la industria de las placas madre de los computadores, 170-180 es la ideal. Como esta aplicación es poco demandante, elegiré 130-140. Thickness hace referencia al grosor de la PCB. El valor estándar es de 1.6 milímetros. Sin embargo, en mis robots seguidores de línea, he utilizado hasta 0.8 milímetros para hacerlos más ligeros, o en unas PCBs de alto estrés mecánico pueden elegir 2 milímetros o más. Yo elegiré 1.6 milímetros. Min Track Spacing hace referencia al grosor y distancia mínima entre las pistas o pads de nuestro diseño. 6000 es el estándar, 0.1524 milímetros para que se hagan una idea. Si nuestro diseño tiene separaciones mayores a 6000, perfecto, pero si no, tendremos que elegir valores menores. Min Hole Size hace referencia al tamaño mínimo del diámetro de los agujeros que tiene la PCB, como las vías, por ejemplo. 0.3 milímetros es lo estándar, pero si tienen vías aún más pequeñas, deben elegir la opción adecuada. También es posible elegir la opción sin perforaciones, en el caso en el que la PCB no tenga perforación alguna. Solder Mask hace referencia al color de la capa protectora de la PCB. Lo estándar es color verde, pero pueden elegir entre una amplia selección de colores, o inclusive sin color. Todas a excepción del color púrpura, negro mate y verde mate, tienen el mismo costo. En mi caso, elegiré azules. El Seal Screen hace referencia al color de la máscara de componentes. Lo estándar es blanco, pero podemos elegir negro en algunos colores y amarillo o sin máscara de componentes en otros. Yo seleccionaré blanco. Gold Fingers hace referencia a si nuestra PCB tiene o no contactos de oro, como los que se tienen en las memorias RAM de los computadores. Las opciones de este parámetro son bastantes y algo densas, y están ligadas al Surface Finish que está en el siguiente ítem. Así que, para cubrir ambos, en la descripción del video les dejo un enlace para que puedan leer acerca de ellos, y ventajas-desventajas de cada uno, porque el tema es bastante extenso. En mi caso no tiene Gold Fingers, así que selecciono No. Surface Finish hace referencia al acabado de los pads y partes de cobre expuestas. En mi caso, elegiré Hustle with Lead, Hustle con plomo. Es bastante estándar para circuitos poco exigentes. Aquí podemos hacer una autorización. Si la empresa está en capacidad de hacerlo, autorizamos para que fabrique nuestras PCB con acabado ENIC en vez de Hustle, y además sin alterar el precio. Yo seleccionaré Sí, no me molesta este cambio. Via Process hace referencia a cómo están expuestas las vías de la PCB. Tenting Vias aplica una capa de tinta sobre la parte metálica del pad, para evitar cortocircuitos con componentes aledaños, pero suele ser una capa fina y puede ser retirada con relativa facilidad. Plugged Vias aplica tinta sobre y dentro del pad, para evitar que en diseños con encapsulados VGA
o donde se haga reflow, pueda entrar soldadura en pasta dentro de ellos. Vias Not Covered permite dejar el pad totalmente vacío de tinta y podemos usarlo como test de prueba en cualquiera de las dos capas, pero puede ocurrir lo que intentamos evitar con los Plugged Vias. Yo elegiré Tentic Vias, es un circuito de bajo rendimiento y no necesito los Plugged Vias. Finished Cooper indica el grosor de la capa de cobre. Lo estándar es 1 onza, 2 onzas se utiliza para circuitos de potencia, y de ahí para arriba mucho más. Yo elegiré 1 onza. Si queremos que la empresa ensamble nuestras PCBs o nos dé el stencil de aluminio para aplicar la pasta de soldadura, podemos hacerlo, pero en mi caso no lo haré. En esta casilla amarilla encontramos opciones adicionales, pero son parámetros avanzados que, si los van a utilizar, es porque saben todo lo que les acabo de decir, así que los voy a omitir. Además, cada uno tiene un signo de interrogación con una descripción breve de cada uno de ellos. Cualquier otro requerimiento especial lo añadimos aquí. En mi caso no tengo nada más que decir. Presionamos el botón Calculate y observamos el precio. Nos cobran $5 y el tiempo de fabricación es de 3 a 4 días, aunque hay precios más altos si el tiempo de fabricación es menor. Sin embargo, puede ser de 24 horas manteniendo esos $5, y para hacerlo, solo basta con cambiar el color a verde. De hecho, para mantener este precio, nuestras PCBs deben cumplir las siguientes especificaciones, y si superamos o cambiamos estos parámetros, el precio va a empezar a subir, en algunos casos bastante. Con todo esto en mente, solo resta ir al apartado de envío y pago. Yo vivo en Colombia, así que selecciono mi país en la lista que aparece en este apartado, y el envío por defecto es DHL. Es muy bueno, rápido, seguro, es el mejor en mi opinión, pero suele ser demasiado costoso, $55 sin mencionar impuestos. Al desplegar esta lista, podemos elegir más opciones de envío por menor precio, pero son más tardías. La solución es usar casilleros virtuales. Son empresas que reciben nuestros paquetes en países desarrollados, como Estados Unidos, y nos los envían luego a nuestra casa, cobrando unos dólares por ese servicio. Si vuelvo a la casilla de país y lo cambio a Estados Unidos, el precio de envío cuesta menos de la mitad del precio a Colombia directamente. Busquen servicios de casilleros virtuales en sus países por internet. En mi caso para Colombia, uso el casillero virtual de 472. Sin embargo, todo esto es en el ámbito latinoamericano. En países como en España puede que no sea necesario. En este caso, como el envío es patrocinado por PCBGoGo, ellos eligieron FedEx IP directamente a mi país. Doy clic en Add to Basket y aparece una ventana donde nos pide añadir el archivo Gerber, que es el que posee toda la información sobre nuestra PCB. Para exportarlo en ICEDA, vamos a esta carpeta. Luego hacemos clic en esta opción. Elegimos sí o no según si queremos hacer un test DRC antes de generar el archivo, y luego en generar Gerber. Una vez el archivo esté cargado, hacemos clic en el botón rojo grande. En Status aparecerá Under Review, mientras los ingenieros de PCBGoGo comprueban si hay errores en el archivo. Si algo ocurre, ya sea que el pedido no tiene errores y podemos continuar, o que tiene algún error que quieren que comprobemos, nos contactarán por correo electrónico. Y cuando todo esté bien, este ítem cambiará a Pass. Cuando esto ocurra, seleccionamos el pedido o los pedidos en el dado caso en el que tengamos más PCBs o cosas por el estilo, y vamos a este botón rojo, o podemos ir a la parte superior derecha para utilizar el cupón. Al regresar, ahora sí damos clic en el botón rojo, y se nos pedirá seleccionar o crear la dirección de envío. Una vez esté seleccionada, podemos elegir el método de envío y hacer el pago respectivo utilizando el método de pago que mejor se acomode a nosotros. Después de hacer el pago, podemos ir a la página principal de la cuenta y consultar el estado del pedido en todo momento. Y ya dicho todo esto, vamos a ver el paquete que me llegó y las impresiones generales de la PCB.
Esta es una vista en el microscopio del circuito impreso. Este C4 es un condensador en encapsulado 0603, C9 es uno 0805, para que más o menos se den una idea del tamaño. Pero podemos observar que en general la calidad está bastante bien para el precio. A ver, en el logo del canal se puede ver unas pequeñas imperfecciones, pero es normal. Las líneas que delimitan mi logo o que hacen parte de mi logo son un poco pequeñas y considero que para el precio está bien. Es decir, se entiende que esto es on-off, que esto es más V, menos V, que esto es C10, que esto es C1. Lo que se debe entender se entiende. Voy a acercar un poco más la imagen para poder observar los pads en detalle. Aquí podemos observar que el solder mask respeta la distancia entre los pines. No hay unión de cobre entre ellos. Me parece que la tolerancia que manejan las máquinas es correcta. Los tenting vias, dense cuenta, están rellenitos de tinta parcialmente. Y bueno, aquí están los agujeros en through hole, que también están bien. La serigrafía de los componentes, la máscara de componentes, se sigue pudiendo leer perfectamente. Acá hay un MOSFET. Voy a darle la vuelta a la placa. Y aquí podemos ver, bueno, esto es un diodo Zener, un transistor encapsulado SOT 23, otro SOT 23 pero 5. Pues en general me parece que están bien. De hecho, bueno, aquí está. Acá se ve mi logo mucho más grande. Estas líneas como un poco medio extrañas son parte del programa, es decir, en ICEA están así, no se preocupen. No es culpa de la manufactura. Pero pues veo que la calidad para el precio que estamos pagando está bastante bien. Les recuerdo que en la descripción del video tienen el enlace de esta página para que ustedes también puedan hacer sus pedidos. Les habló Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chaito.